Hola amigos y amigas, espero de todo corazón que se me encuentren bien. También que estos días, pues, de fiesta o feriados, ustedes puedan disfrutarlos junto a su familia y desde luego en un reposo para el cuerpo y para la mente y para el espíritu. El video de hoy es una contestación que voy a hacerle a un amigo que nos ha escrito, ¿verdad? Y es sobre el tema, en relación al tema de visión remota. Primero que nada, quiero decirles que en los demás videos que he hecho sobre este tema, creo que les he ido haciendo un pequeño resumen de lo que es la visión remota y los tipos de visión remota. ¿Ok? Y aquí en esta interesante pregunta, creo que abarca todo lo que he querido decir. Primero que nada, también quiero decirles que, como ustedes saben, que la visión remota es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, unas más desarrolladas y otras. Es la capacidad que tenemos de podernos estar aquí en la materia, en el cuerpo material, y poder viajar a través de diferentes dimensiones, en diferentes épocas, desde luego, en diferentes estados de conciencia de nuestra esencia. O sea, nosotros somos una esencia dentro de un cuerpo material. Y quien viaja, desde luego, o quien hace sus viajes astrales, o esas prácticas, o esas experiencias también, y muy parecidas a lo que podríamos llamar las reencarnaciones, o estados de vida diferentes, o listados de vidas diferentes, eso es lo que nosotros llamamos, digamos, uno lo llaman también visiones remotas. Quiero hacerme explicar. Nosotros tenemos una dimensionalidad totalmente diferente a lo que nos han contado, a lo que nos han dicho. Y creemos que en el mundo, por decirlo de alguna manera, en el mundo donde hay diferentes capas de dimensiones o diferentes lugares donde puede ir nuestra esencia, nuestra energía, donde puede viajar, donde puede conocer otros lugares, donde nos podemos comunicar, o como les he dicho en los otros videos y les he dado los ejemplos, cómo hago yo para hacer las consultas de mediunidad a través de la visión remota en la mediunidad. O sea, yo estoy aquí en mi oficina y puedo ir a través de la capacidad. Mi esencia va a la casa de los consultantes y ahí podemos interactuar. Pero mi cuerpo material está aquí. Un ejemplo. Mis dibujos son malísimos. Por ejemplo, estas curvitas que vemos aquí son diferentes dimensiones, son diferentes lugares donde se desplaza nuestra energía. Y este es de un dibujito que digamos soy yo. Mi energía o mi esencia se va desplazando, puede ser en esta morada, que puede ser la época actual de mi pasado o también la época actual del pasado de mis antecesores, mis abuelitos, mis tatarabuelos, etcétera. Pero estoy en esta dimensión actual. En esta verde podría también llegar o podemos llegar a una época que todavía no conocemos, puede ser un futuro, porque llamaríamos futuro aquí, pero realmente en estas épocas, en estas dimensiones, no hay ni presente, ni futuro, ni pasado. Así que cuando nosotros viajamos, tenemos que enterarnos o tener alguna guía, por decirlo así, para saber en qué época estamos, en qué dimensión estamos también. Otra cosa que nosotros podemos experimentar con la visión remota o los viajes astrales, qué época estamos, si estamos dentro del vientre de nuestra madre o estamos aquí, hoy y ahora. Esta pregunta o esta historia
o este mensaje que me manda este muchacho o muchacha, que me dice que que él tuvo una visión remota y que él fue al 2053. Bueno, qué interesante saber que él puede o pudo saber en qué año estuvo. Quiere decir que si fue al 2053 es en una época actual. ¿Cómo me van a decir si falta mucho para el 53? Bueno, para la esencia, para el viaje de la esencia, no tiene tiempo. Acordémonos que no es lineal, sino es como les enseñé, donde hay curvas bajadas y subidas. ¿Qué quiere decir eso? Que va de época en época. Podemos imaginarnos, cerrar nuestros ojos, imaginarnos que nosotros vivimos en un mundo tan diferente a lo que es en realidad. Podemos cerrar los ojos, imaginarnos que mi cuerpo o su cuerpo tiene la oportunidad de viajar a otras dimensiones, a otros planetas, por decirlo así, a otras vidas y en una manera no lineal, sino de como les acabo de dibujar. Ahora, él dice que estuvo ahí, muy interesante, dice, y él se vio en una cama que estaba operada, es una muchacha entonces, chévere, que estaba operada de un tumor cerebral. Ok. Lo interesante es que él se lo contó, esta experiencia a alguien, y esa persona le dijo que volviera a tener la misma experiencia y anulara esa enfermedad. Eso creía haber hecho, me imagino que volvió a hacer la experiencia de la visión remota y la enfermedad aún está. Ok, muy interesante. Esto es que analizarlo mucho y voy a ver si puedo con esta, que no me dé tos. Por eso no he podido grabar. Tenemos que entender de alguna manera que nosotros nada más tenemos un recuerdo de nuestra experiencia de vida aquí y ahora. Que tenemos registros o tenemos bibliotecas mentales o bibliotecas de nuestra vida, de lo que hemos podido experimentar, que la tenemos en el inconsciente o en el subconsciente o como quieran llamar, pero está guardadita en nuestra mente, ¿ok? Y que cuando nosotros podemos hacer uso del instrumento de la visión remota, de alguna manera se va a unir con alguna vida nuestra. Por ejemplo, si él fue al 53, perdón, si esta muchacha fue al año 53, quiere decir que ella presume que en el año 53 va a estar viva, pero en el año 53 actual de esta época. Y es un futuro, son futuros inciertos relativamente, porque nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir. Puede ser que mi experiencia de vida se acabe dentro de un año, un día, un mes. Así que eso no lo sabemos. Es interesante también que la visión remota o los viajes astrales también de alguna manera, repito, está enlazado con la reencarnación o está enlazado con las vidas, repito, que tuvimos. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo con un cliente, por ejemplo, que hice, un amigo mío, y yo lo vi a él en la consulta, yo lo vi dentro del vientre de su madre. Y yo le dije, estoy viéndote dentro del vientre de tu madre, veo a tu mamá, yo no lo sabía, desde luego, le digo, pero están como en una casa. Lo único que me acuerdo es que lo vi a su mamá, vi a su papá, había unas personas alrededor, y todo, etcétera. Bueno, lo que interesa aquí es que yo, ¿cómo fue que hice? Bueno, tuve que ir a una vida de él actual, que es la vida que estaba en el vientre de su madre. Un lugar donde él todavía no había experimentado absolutamente nada. Pero resulta, ay, esta es interesantísima, resulta que cuando él nació, las cosas no eran como sus padres querían, o por lo menos como su mamá quería.
Por eso él sufrió demasiado, muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que hay en esta visión remota? ¿O qué es lo que hay en unión con la reencarnación o con una vida? Bueno, que yo cuando llegué ahí no había espacio ni tiempo, no había el hoy, sino estaba en una época de la vida de este muchacho donde realmente o indirectamente se unía con la vida de su madre ya fallecida. Él es un señor mayor. Quiere decir que siendo él un señor mayor, imagínese cuánto hace, no, imagínese la época de dimensión de la madre. Relativamente, yo estaba estudiando este caso, yo no vi la vida del señor, sino la vida de la madre. Quiere decir que fue una visión remota, podría decirse, de de un pasado, para que lo podamos entender humanamente. Pero en esto, en estas dimensiones, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él dice que se vio operado de un tumor, ok, y que después regresa y el tumor quedó ahí. Bueno, es un mensaje realmente corto y un mensaje que vale la pena pues que me contacte hacer esto en un Zoom y poder sacarle más información. Pero me llamó la atención donde podemos hacer hincapié que por más que yo vaya a una vida pasada mía o y quiera arreglar ciertas circunstancias, digamos, de salud, para que no me pase más, o ir a una vida futura para que yo no me pase nada, eso no va a suceder, porque nosotros tenemos una vida aquí y en la ahora, pero lo tenemos en la vida material, o sea, de cuerpo. Por ejemplo, 11 operaciones mías, hubiera sido muy fácil yo haber hecho estos viajes y evitarme las operaciones de la cabeza, de aneurisma, o la meningitis que tuve, etcétera. Y hoy no hubiera tenido que tener eso. Eso no iba a suceder nunca porque la experiencia de vida de hoy por hoy era haber tenido eso en mi cuerpo material, porque realmente quien sufre es el contenedor llamado cuerpo. La esencia es lo único que hace nuestro espíritu, nuestra alma, como quieran llamarlo, lo único que hace es vivir conmigo esos acontecimientos. Ok, repito, la visión remota es un instrumento que podemos utilizar para viajar en diferentes épocas, como yo digo, pero hay que saber cuál época. Y hay que saber si en verdad lo estamos haciendo. Y hay que saber si que es parte de cosecha mía, o sea, de manipulación mental mía o de influencia de algo. Y hay que tener mucho cuidado, porque nuestra mente es muy poderosa también. Y hay veces nosotros nos podemos equivocar, como yo, nos podemos equivocar y creemos que lo que estamos viendo es cierto. Ahí yo entiendo, o lo que puedo entender es que en el 53 la estaban operando de ese tumor y que volvió y todavía tenía ese tumor. Pero si lo que puedo entender también es que lo que me quiere decir es que ella fue al 53 y se operó y en esta época actual tiene el tumor, va a ser así. No es porque yo viaje a cierta época, voy a quitarme los sucesos que me tocan vivir o por vivir en esta actualidad. Eso no va a suceder porque realmente no tendría sentido. Tenemos que vivir lo que nos toca o lo que en realidad está, por decirlo así, en cierto modo, un poco programado para cada uno de nosotros. Repito, nosotros tenemos una experiencia aquí y el ahora. Y que esa experiencia la vamos a arrastrar en cierto momento si podemos llegar a más años de vida.
Por ejemplo, si padezco algo, si tengo una enfermedad, si me han operado, si me cortan un pie, etcétera. Esa experiencia va a arrastrarme hasta el día que yo me muera. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que llevarse como experiencia la esencia en otras dimensiones o en otros lugares o en otras épocas de la vida. Hay una persona también que me escribió, me dijo, yo estuve en la época, por ejemplo, de un apóstol. Bueno, y me dijo tal cosa. Bueno, primero hay que hacer un estudio más riguroso para ver si la experiencia que tiene o que tuvo esta persona es válida, porque ahí ya entra realmente la parte de la psicología. ¿Ok? Ahora, ¿qué época, qué entendemos como época nosotros? No podríamos entender tampoco que la época actual está ligada y que nada más me concentro y voy a ir a la época, digamos, de Cleopatra. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque nuestra esencia le toca vivir su, por decirlo así, su línea de dimensión. Hasta que nosotros dejemos de vivir, ahí sí, cuando nosotros cerramos nuestros ojitos, ya ahí sí nuestra esencia puede ir en la época que ustedes quieren y ni se van a dar cuenta. Repito, estos somos nosotros. Vivimos diferentes, puse de colores y disculpen, diferentes colores son diferentes dimensiones, son diferentes épocas, son diferentes experiencias de vida, son diferentes, por decirlo así, recursos que tiene nuestro cuerpo actual o el cuerpo que nos tocó. Ahora, si ustedes ven unos nuditos en cada, por ejemplo, aquí en el verde, ¿qué quiere decir? Que yo, mi vida o mi alma va viajando, nazco en esto, vuelvo a morir, vuelvo a nacer, vuelvo a morir. Quiere decir que en esta época de la línea verde, en esta dimensión, tuve solo 4 oportunidades de vida. Y que esas 4 oportunidades de vida, el contenedor que le tocó, pues va guardando en su mochilita cada experiencia. Y ahí. Hay personas que tal vez solo 2 experiencias de vida han tenido. Entonces, si por ejemplo, en una de esas dos tiene la facultad o puede hacer un viaje astral o una visión remota para conocerse, va a conocer solo una vida, porque es la vida que nos tocó en la dimensión que nos toca. Yo sé que este tema es un poco difícil, es un poco realmente delicado, muy delicado, porque yo tengo que enseñar lo que yo he vivido. Yo tengo que enseñar a través de mis experiencias, a través de los ejemplos, a través de las evidencias, pero no puedo tampoco dar falsas esperanzas y decirle a la persona que esté enferma, bueno, vaya a tal época, estamos en el 23, bueno, vaya al 40, perdón, devuélvase y opérese ahí o haga tal cosa para que vea que en el 23 va a estar pura vida, o sea, no va a tener ninguna enfermedad. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque quien viaja por esas dimensiones, repito, es la esencia. El cuerpo que nos tocó en esta dimensión, en esta época, es con quien vamos a trabajar, por decirlo así. Unidos los dos, nuestra esencia, nuestro espíritu, van juntos y cuando se acabe la maquinita, uno se entierra, se hace polvito y el otro se va a viajar donde tenga que viajar. Eso está ya muy, por decirlo así, muy estudiado y efectivamente muchos sabios ya han dado por hecho y nos dicen que eso es así. Repito para irme y le digo al Señor,
Si la enfermedad todavía está, es porque es lo material. Lo material en ninguna época puede uno intervenir. No, porque no hace la misma Brenda. O sea, si yo me voy al 40, al 2040 o al 2050, no voy a ser la misma Brenda, porque todos los días nosotros cambiamos. Nuestras cédulas cambian, nuestras hormonas, todo va cambiando, nuestra mente, y no puedo pretender que si vivo al 2050 podré yo arreglar las cosas. Nosotros estamos en una vida constante, estamos cambiando constantemente. Hay veces no nos damos cuenta, pero así es. Nuestra vida no es estática ni lineal. Nuestra vida está siempre en movimiento y en, por decirlo así, nosotros guardamos una esperanza de vida, una esperanza de vida mejor, y eso en todas las ideologías está, pero no con este cuerpo material o este contenedor, sino supuestamente con otro. El que nos toque, quién sabe cómo nos va a tocar. En cuanto, ya para terminar, en cuanto uno trae la reencarnación o una vida pasada, es muy interesante, porque en esas líneas que les enseñaba, en esa época lineal, puede ser que, por ejemplo, repito, en esta azul, pues solo me tocó vivir el nacimiento. 3 horas y ya me voy para donde tengo que irme. No me dio tiempo de ir a esta otra vida. O otras personas llegan hasta la niñez, otras hasta la adolescencia y así. Depende hasta donde nos dejaron llegar. La visión remota es tan interesante, es un tema que realmente a mí me apasiona, perdón, porque es lo que hago todos los días. Pero yo les quiero decir que tampoco es un juego. Hay que estar muy preparada mentalmente. Hay que tener una paz y una tranquilidad para hacer esos viajes. Repito, no podemos ir tampoco con pretensiones que son imposibles, pero sí podemos ir con un objetivo. Un objetivo tal vez, por decirlo de alguna manera, de sanación espiritual, donde puedes encontrarte aquellas cosas que nunca te contaron, o por lo menos puedes ver que es diferente a lo que nos habían contado. Lo importante aquí es la sanación mental, del alma, del espíritu. Eso es importante porque si vos estás bien mentalmente o tranquila o has pasado ciertas vicisitudes de tu vida y has podido lograr o has logrado vencerlas, eso es importante porque eso va a ser de experiencia para otras experiencias de vida o otras vidas. No podemos tampoco pretender que este cuerpito va a ir a viajar con nosotros, no. Este cuerpito viajó conmigo ahora en esta época de vida, en esta dimensión de vida. Pero cuando yo ya termine, repito, ya no va, mi alma o mi esencia viajará, seguirá viajando, pero lo único que llevará a Brenda es el recuerdo. Bueno, un abrazo a todos, espero que estén bien, espero que me pueda haber explicado bien, pero para el próximo pues seguiremos con este tema y ya les afinaré un poquito más. No podemos guardar la esperanza de un futuro porque no lo sabemos, por eso lo que hagamos aquí ahora es lo que vale. El perdón aquí o el gracias aquí o lo que podamos vivir aquí hoy, porque mañana no lo sabemos. Y por último, cuando van a hacer esas prácticas de viajes astrales, etcétera, tengan mucho cuidado. Mejor arreglemos las cosas aquí fuertes, arreglemos las cosas personalmente o con quien tengan que arreglarse, pero que usted esté bien consciente de lo que está haciendo. Un abrazo y como siempre digo, que el universo me los acompañe. Cuídense y a disfrutar los últimos días de estos festejos. Bye.